sesión que habíamos planteado acerca de la coyuntura. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca del tema de rehabilitación cardíaca y el enfoque en el paciente con infección por COVID-19. El tema está a cargo de los residentes de segundo año bajo la asesoría y el apoyo de la doctora Mónica Rincón y del doctor Carlos Piñeros, a quienes agradecemos su asistencia el día de hoy. Para comenzar, de esta manera es como vamos a revisar el contenido durante la mañana de hoy. Vamos a dar unos datos muy cortos acerca de la fisiopatología de la infección y de esta manera poder entender cuál es el impacto del virus en la función cardiovascular. Más adelante vamos a hablar acerca de las recomendaciones y el rol que tiene el ejercicio en estos pacientes y cómo podemos nosotros impactar en ellos teniendo en cuenta todo el compromiso cardiovascular que vamos a definir y a describir más adelante. Al final vamos a mencionar algunos datos acerca de la continuidad de rehabilitación cardíaca porque nuestros pacientes, a pesar de haber tenido infección por COVID-19, también tienen otras comorbilidades asociadas que deben ser manejadas y orientadas de una manera particular. Entonces, comenzando acerca de la fisiopatología de la infección, vamos a dar datos muy generales para tener una idea de a qué nos enfrentamos. Entonces, tenemos esta gráfica que la encontramos en las guías colombianas de infectología, donde en la parte inferior nos mencionan durante el primer mes posterior al momento en que el paciente tiene contacto con el virus, cómo es el desarrollo de los síntomas y de qué manera pueden impactar las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles. Entonces, básicamente lo trajimos para recordar que si un paciente tiene contacto con el virus, siendo pues el día 1, el momento de que tiene el contacto con el microorganismo, va a desarrollar síntomas aproximadamente entre el día 5 y el día 7, usualmente síntomas leves y más de tracto respiratorio superior. Posteriormente, entre el día 7 y el día 10, si el paciente, según cómo se vaya comportando la historia natural de la enfermedad en él, puede llegar a presentar síntomas más severos como disnea o fiebre persistente, y usualmente los pacientes que van a requerir algún manejo más agresivo en hospitalización o en unidad de cuidado intensivo tienden a hacer esos síntomas llegando a falla ventilatoria durante los primeros 13 a 14 días posterior al primer contacto con el virus. Digamos que por eso pues es la importancia de actuar tempranamente y de definir qué vamos a hacer con esos pacientes cuando tengan egreso posterior. Listo. Teniendo en cuenta la gráfica previa, quisimos traer esta imagen para evidenciar cómo se correlaciona esa historia natural de la infección con algunos marcadores de daño miocárdico y la manera como se vienen presentando en los pacientes a lo largo de ese primer mes. Entonces vemos en la parte superior lo que previamente estaba mencionando, la exposición del paciente al virus, la aparición de los síntomas en tracto respiratorio superior y posteriormente si el paciente va a requerir o no un manejo más agresivo en hospitalización, pues va a desarrollar síntomas inclusive de falla ventilatoria. Vemos en la parte central de la imagen que la elevación de proteínas de daño miocárdico generalmente ocurre en los pacientes documentados aproximadamente hacia el día 7. Ya podemos encontrar elevación de troponinas altamente sensibles que inclusive permanecen elevadas así el paciente haga síntomas hasta después del día 21. Entonces, esto nos da una indicación que evidentemente el virus, debido a toda la respuesta inflamatoria que genera, causa un daño miocárdico importante. Sumado a eso, han mencionado que el BNP se ha empezado a encontrar elevado en los pacientes aproximadamente entre el día 9 y 10 de haber estado en contacto con el microorganismo. Y evidentemente pues estos dos marcadores van a elevarse en una manera considerable si el paciente llega a tener un mayor compromiso clínico y llegar a estar en falla ventilatoria. Con respecto
Listo, entonces los autores también correlacionan estas dos elevaciones de marcadores de daño miocárdico con la elevación de ciertas citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1B e interleuquina 6, que como vamos a ver más adelante es bien importante porque es una de las formas como han descrito la fisiopatología de las arritmias en los pacientes afectados por el virus. Estos son datos generales de cómo se ha correlacionado la mortalidad de acuerdo a las comorbilidades que han registrado los pacientes. Son datos de una cohorte de Norteamérica donde vemos que más del 10% de los pacientes que fallecen pueden estar correlacionados con el antecedente de enfermedad cardiovascular. Igualmente, en un amplio porcentaje, los pacientes presentan antecedentes de diabetes, de enfermedad respiratoria crónica y de hipertensión arterial. Y pues solamente un mínimo porcentaje mencionan que menos del 1% de los datos de mortalidad en una cohorte de Norteamérica evaluada hasta finales de abril de este año no presentaban condiciones preexistentes que empeoraran su cuadro clínico. Ya hablando como tal de los factores de riesgo para que un paciente genere infección severa por COVID-19, la literatura menciona que definitivamente la edad es uno de los factores cardinales, por lo que se considera que los pacientes mayores de 65 años tienen mayor riesgo de llegar o de requerir un manejo más agresivo en hospitalización. En cuanto a los estudios de laboratorio, se ha reportado que si los pacientes tienen un conteo de CD4 inferior a 200, tienen aún más riesgo de que su cuadro clínico empeore. Las enfermedades asociadas, como ya previamente hemos mencionado algunas, se nos escapa de la tabla anterior la enfermedad renal crónica, la obesidad y pues otras causas que generen inmunosupresión. En cuanto a los medicamentos, pacientes que lleven tomando crónicamente anti-TNF, inhibidores de interleuquinas o medicamentos anticélulas B como el rituximab, que es ampliamente utilizado en diversas patologías, también se ven comprometidas con alto riesgo de hacer infección severa por este virus. Ya empezando a hablar acerca del impacto que tiene el virus en la función cardiovascular, de esta manera vamos a dividir la forma como vamos a orientar, digamos que esta segunda parte de la revisión, hablando de qué papel tienen el ECA2 en la fisiopatología de la infección y en el desarrollo de los síntomas a nivel cardiovascular, cómo es el impacto de la lesión en el miocardio y qué pasa con las arritmias documentadas en estos pacientes. Inicialmente vamos a mencionar acerca del papel que tiene la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta imagen es tomada de un artículo publicado en abril en el New England, donde nos explican grosso modo qué es lo que ocurre con esa enzima. Entonces, esa enzima es una proteína transmembrana que tiene su actividad enzimática extracelular y puntualmente para este virus es el receptor que le permite al virus ingresar a las células. Esta enzima se encuentra en muchos tejidos, en tejido pulmonar, en el endotelio vascular, en el tejido renal, en la piel, en el epitelio respiratorio. Entonces, realmente al tener esa amplia distribución se correlaciona con los síntomas tan severos que pueden llegar a producir los pacientes. Ya que esa proteína, digamos que es la que favorece que el virus pueda entrar a la célula, cuando la célula ingresa, el virus ingresa a la célula, disculpen, el virus lo que hace es generar una regulación a la baja de esa enzima y bloquea unas vías de señalización donde la angiotensina 2, que usualmente está circulante y está relacionado con el eje renina-angiotensina-aldosterona, a través de esta enzima se convierte en un metabolito o en un péptido que tiene efectos contrarios a lo que tiene la angiotensina 2. Entonces, contrario a lo que realiza la angiotensina 2, que usualmente es vasoconstrictora, se convierte a través de esta enzima, la ECA2, en angiotensina 1,7, favoreciendo funciones
de vasodilatación y funciones antiinflamatorias. Entonces, si esta enzima no está, pues definitivamente ese péptido no se puede producir y eso es lo que explica la gran mayoría de los síntomas de los pacientes. Esta es una gráfica que también muestra lo que estaba mencionando previamente. Al igual que el COVID-19, su homólogo del 2002, el SARS-CoV-1, presentaba una forma de internalización en la célula similar, por eso los síntomas son muy parecidos y la manera como nos estamos orientando ahorita para manejar los pacientes es con base a lo que se hacía en ese momento con los pacientes. Entonces, pues definitivamente esa gráfica nos muestra que al utilizar esa enzima, el virus para poder ingresar a la célula, se bloquea esa vía de transformación enzimática y pues definitivamente hay una acumulación de angiotensina 2 que va a favorecer todo ese daño en el endotelio y en el miocardio que vamos a ver más adelante. Esta imagen la trajimos para mostrarles los datos en microscopía, tanto de luz como electrónica, que han hecho en las pocas necropsias de los pacientes en China. En la imagen A y B vemos dos imágenes de microscopía electrónica donde las cabezas de flecha están señalando las partículas virales en el endotelio vascular. La figura C nos muestra una microscopía de luz de endotelio vascular donde también vemos un halo más blanco alrededor pues, de las células inflamatorias que está correlacionado con el daño que causa el virus. Y en la figura D vemos una imagen de un corte de una arteriola renal donde también vemos el compromiso inflamatorio. Ya saliendo como tal del papel que tiene la ECA, quisimos mostrar qué ocurre en el miocardio debido digamos que al impacto que tiene el virus sobre esa enzima. Definitivamente va a favorecer la muerte del cardiomiocito y eso se correlaciona con la elevación de marcadores de daño miocárdico como las troponinas, que los pacientes que han requerido manejo en UCI se han encontrado en un percentil por encima del 99. Definitivamente la lesión en el cardiomiocito está relacionada con hipoxia, con acumulación de radicales libres, con ese daño microvascular y ese compromiso en el endotelio. Si el paciente había presentado enfermedad coronaria previa, el resultado va a ser más ominoso y hay descritos en algunos casos lo que ellos mencionan tormenta de citoquinas y es esa producción exagerada de mediadores inflamatorios que van a favorecer todo el proceso. Y pues en los pacientes que no llegan a estadios tan complejos, se ha encontrado que definitivamente las troponinas sí se elevan, como lo vimos en la gráfica inicial, aproximadamente desde el día 7 posterior a tener contacto con el microorganismo. Es una gráfica que menciona un concepto que han estado introduciendo con las guías de la AJA, donde mencionan que asociado al COVID han descrito el síndrome cardiovascular agudo asociado al virus. Entonces, es una forma de presentación de la infección por el virus en la que tanto el paciente puede presentar infarto agudo de miocardio, ya sea con o sin elevación del ST, puede presentar alteraciones isquémicas en el miocardio sin compromiso de las coronarias como tal, o sea, sin compromiso en el endotelio de las coronarias, puede hacer desarrollo de arritmias, que de esas vamos a hablar un poquitico más adelante. También hay documentado casos pues, de falla cardíaca o sumado a eso, hay documentados, digamos, casos de taponamiento cardíaco asociado a la infección y tromboembolismo complicaciones tromboembólicas dadas por tromboembolismo pulmonar, la cual hace parte de ese compendio de alteraciones llamado síndrome cardiovascular agudo asociado a COVID-19. Entrando a hablar sobre arritmias, han descrito en el campo de las bradiarritmias que el paciente puede empezar a presentar disfunción del nodo sinusal y bloqueo auriculoventricular grado 3, generalmente en los pacientes con complicaciones más severas. Y en cuanto a las taquiarritmias, están descritas fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia ventricular, monomórfica o polimórfica con todo el compromiso hidroelectrolítico asociado que está relacionado con la taquicardia ventricular. Estos datos epidemiológicos los reportaban en uno de los estudios en una cohorte norteamericana donde correlacionaban la
posibilidad de un paciente desarrollar arritmias si está o no ventilado. Los datos únicamente de ventilación mecánica los tomaban de una corte en Nueva York, donde mencionaban que los pacientes que tenían un compromiso más severo por el virus podrían llegar a tener hasta el 17% de los pacientes ventilados podría llegar a presentar arritmias, contrario a si el paciente no estaba ventilado, que en general pues los datos que reportan es aproximadamente entre un 6 a un 6,5%. Sumado a lo que ya mencioné con respecto a los tipos de arritmias que podemos encontrar, hay ciertos mediadores inflamatorios que están involucrados dentro de la generación de arritmias, sumado a los trastornos hidroelectrolíticos que pueden presentar esos pacientes. Y si a eso asociamos los medicamentos que en este momento están disponibles para el tratamiento de los casos de infección severa por COVID, digamos que podemos llegar a la conclusión que definitivamente este paciente tiene muchos factores que permiten que el desarrollo de arritmias sea más favorable que en otro tipo de pacientes. Medicamentos como antivirales como el lopinavir, otro tipo de medicamentos como cloroquina o hidroxicloroquina, acitromicina, son medicamentos conocidos por generar prolongación del QT y eso definitivamente va a favorecer la generación de arritmias. Sumado a eso, han descrito que medicamentos como metilprednisolona también interactúan con medicamentos pues que son suministrados para manejar los efectos procoagulantes en estos pacientes y ellos también están correlacionados con el desarrollo de arritmias. Ya para resumir la parte del impacto cardiovascular del virus, entonces en esta gráfica vemos precisamente cómo arriba el virus es el protagonista de un sinnúmero de lesiones originadas debido a esa disregulación de los mecanismos inflamatorios en el huésped o en el paciente afectado, lo que va a conllevar pues a un daño miocárdico, a que el paciente pueda presentar arritmias y que sumado a eso, pues también haya un daño endotelial en otras estructuras tan importantes como el riñón. Esta gráfica la quisimos traer para mostrar cómo es el comportamiento de mortalidad en los pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular y sin antecedente de enfermedad cardiovascular. Estos datos nos mencionan cómo correlacionan ambas cosas junto a la elevación de troponinas. Entonces, en la línea superior, en la verde oscura, nos están mostrando cómo se comporta la mortalidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular que tienen troponinas elevadas, llegando casi hasta un 70%. En la línea amarilla nos muestran cómo se comporta la mortalidad en pacientes que no tienen antecedente de enfermedad cardiovascular, pero que hacen elevación de troponinas, que la mortalidad puede alcanzar hasta 37%. En la línea azul vemos cómo se comporta la mortalidad en los pacientes con enfermedad cardiovascular sin elevación de troponinas y vemos la diferencia tan grande con la línea verde que la mortalidad puede llegar hasta el 13%. Y definitivamente pues los pacientes de menor riesgo son los que no tienen enfermedad cardiovascular y por diversas causas propias del huésped no elevan troponinas. Entonces en ellos se ha demostrado que la tasa de mortalidad puede llegar entre un 7 y un 8%. Entonces vemos acá cómo impacta la elevación de troponinas y el encontrar este hallazgo en nuestro paciente que hace infección severa por COVID. Saliendo ya del impacto cardiovascular del virus, vamos a entrar a hablar acerca de cómo cómo es el papel del ejercicio en los pacientes afectados por este virus y qué podemos hacer para recomendarles a ellos posterior al egreso de una hospitalización. Entonces, inicialmente, pues recordar los beneficios del ejercicio, que pues nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedad coronaria, nos ayuda también a reducir todos esos factores de riesgo cardiovascular, también reduce el riesgo de neoplasia, nos ayuda a mejorar memoria, reduce el riesgo de depresión, mejora el patrón de sueño de nuestros pacientes.
También mejora la salud ósea, disminuye el riesgo de caídas y mejora la calidad de vida. Todos estos beneficios los tenemos que tener en cuenta porque nuestro paciente no es solo COVID-19 y ese es como el mensaje que queremos traer también el día de hoy. Los pacientes que tienen egreso posterior de haber sido manejados por infección severa por COVID-19, de acuerdo a las recomendaciones de prescripción de ejercicio, se ha encontrado que lo más benéfico para ellos es iniciar ejercicio con intensidad moderada. Se ha demostrado en diversos estudios, inclusive desde en tiempos sin pandemia, que el ejercicio de intensidad moderada favorece ciertos aspectos en el sistema inmunológico, como aumentar el recuento de neutrófilos, aumenta el recuento de células natural killer que hacen parte de la inmunidad innata, incrementa los niveles de inmunoglobulina A y G, que hace parte de la inmunoglobulina, de la inmunidad de memoria. Y también nos ayuda a elevar las concentraciones de cortisol, que definitivamente nos va a favorecer un efecto antiinflamatorio. Insistían mucho en recomendarle al paciente que en la medida de lo posible, realice este tipo de ejercicio de intensidad moderada en entornos privados, donde exista buena ventilación y donde tenga la capacidad de usar equipos personales. Mencionaban que no necesariamente tiene que ser un equipo muy sofisticado, sino que realmente podemos entrenar al paciente con lo que tiene en casa para lograr ese ejercicio de intensidad moderada que estamos buscando con él. Y pues básicamente las medidas de protección, insistirle mucho en el uso de mascarilla facial si va a realizar, si no puede realizar el ejercicio dentro de su casa, sino que le toca desplazarse a algún recinto abierto, y el lavado de manos, el distanciamiento social, que hace parte pues de las medidas que todos conocemos. En este artículo también nos muestran el papel tan importante que tiene el ejercicio de intensidad moderada, de características aeróbicas en los pacientes, pues ya que aparte de todos los beneficios inmunológicos que hemos mencionado, también reduce la liberación de mediadores proinflamatorios, y todo eso, como ya lo hemos visto, va a derivar en un menor compromiso endotelial y pues puede favorecer la evolución de nuestro paciente. Ahora sí, pues la duda que tenemos es, nuestros pacientes infectados, si nuestros pacientes son infectados por el virus, ¿en qué momento podemos restablecer los planes de ejercicio? Las recomendaciones mencionan una regla que le llamaron el Neck Check Rule, donde indican si el paciente únicamente pues estuvo en contacto con el virus y presentó síntomas de tracto respiratorio superior, se puede empezar a hacer, se puede empezar a indicar ejercicio aeróbico tipo trote, por ejemplo, y eso lo mencionaban en las recomendaciones, y de esa manera ir incrementando la intensidad hasta lograr la intensidad moderada, que es lo que estamos buscando y las recomendaciones que dan para estos pacientes. Si definitivamente, a pesar que el paciente no haya hecho infección severa por COVID, pero los síntomas están ya más asociados con un compromiso sistémico como mialgias, fiebre o síntomas gastrointestinales, el ejercicio no está recomendado en este tipo de pacientes. Si los pacientes presentaron antecedente de neumonía o manejo intrahospitalario por la infección, se recomienda que el ejercicio se inicie de manera gradual durante las primeras 4 semanas, y posterior a esas 4 semanas sí iniciar con ejercicio de intensidad moderada. Esta tabla la trajimos para mostrar lo que describen los autores, que de acuerdo al estado basal del paciente previo a la infección, la manera como vamos a orientar la intensidad del ejercicio que vamos a prescribir. Entonces, si nuestro paciente previo a la infección era un paciente activo que realizaba ejercicio de manera constante, la intensidad que ellos consideran, pues para considerarla moderada, mencionaban que era hasta
hasta que el paciente llegara a un 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Si nuestro paciente previo a la infección era un paciente sedentario, lo que vamos a buscar es que el ejercicio de intensidad moderada llegue hasta un 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Y si nuestro paciente definitivamente previo a la infección ya tenía algún tipo de comorbilidad o es un paciente por encima de los 65 años, lo que vamos a buscar es que ese ejercicio moderado llegue de intensidad moderada, llegue hasta un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Igual ahí lo correlacionan con la percepción de fatiga que nos puede referir el paciente. Y para culminar este papel del ejercicio, al finalizar, los autores nos recomiendan lo que ya hemos estado mencionando. Entonces, definitivamente, si el paciente está sano, presentó síntomas limitados a tracto respiratorio superior, se empieza a indicar o prescribir ejercicio desde una intensidad leve a moderada, de manera que se va incrementando de manera progresiva hasta lograr que el paciente continúe con su ejercicio de intensidad moderada. Si el paciente, a pesar que no presentó o no requirió manejo intrahospitalario en UCI, pero sí presentó síntomas de afectación sistémica, pues la prescripción de ejercicio no se podría realizar en ese momento, sino posterior a que el paciente se encuentre asintomático. Y si el paciente definitivamente requirió manejo en cuidado intensivo o presentó episodio de neumonía secundario al virus, se considera que durante las primeras 4 semanas se debe ir incrementando de manera gradual la intensidad hasta las 4 semanas empezar con el ejercicio de intensidad moderada. Dándole paso a la continuidad de la rehabilitación cardíaca, queremos pues comentar que realmente la rehabilitación cardíaca en teleasistencia no es una técnica tan novedosa, viene implementándose de manera gradual en diferentes países desde los años 80 y básicamente mencionan algunos artículos inclusive publicados previos a la pandemia que la rehabilitación cardíaca en casa tiene ciertas ventajas como facilitar pues, el acceso a ciertos pacientes que no pueden asistir a los centros especializados para rehabilitación cardíaca. Se pueden hacer programas un poco más individualizados en estos pacientes. Se puede ajustar los programas al horario del paciente y a lo que se esté buscando con la rehabilitación cardíaca. El paciente tiene la ventaja de no necesitar transportarse hasta el centro donde se le va a realizar su rehabilitación y esto en algunos casos puede favorecer una mejor adherencia. Definitivamente pues tiene ciertas desventajas, como la vemos ahí, pues es menos probable que el rehabilitador esté un poco más como activamente participando con el paciente, pero pues de todas maneras eso también depende mucho pues del compromiso del paciente y de la adherencia que se pueda generar con el paciente planteándole un esquema de rehabilitación cardíaca en casa. Los criterios para iniciar el programa de rehabilitación, según lo mencionan, pues es que el paciente, en el caso de pacientes infectados por COVID, es que el paciente lleve 7 días o más desde el diagnóstico de infección por COVID-19, que al menos durante 72 horas no haya presentado fiebre y no requiera usar medicamentos para el control de la temperatura, que tenga una frecuencia respiratoria y una saturación de oxígeno estable y que haya una evidencia clínica y radiológica de estabilidad de la enfermedad, ya sea pues con imágenes como tomografía de tórax o cualquier imagen complementaria. Teniendo en cuenta esto, esta gráfica que les traemos pues es la recomendación de cómo comenzar o cómo continuar la rehabilitación cardíaca en nuestros pacientes. Entonces, si el paciente ya asistía a un programa de rehabilitación cardíaca,
tenemos la oportunidad de prescribirle su programa o su manejo en casa, apoyados en diferentes herramientas tecnológicas, las cuales nos van a permitir evaluar los logros del paciente, pues a través de videollamadas, llamadas telefónicas o a través de diferentes encuestas online que se pueden realizar. También tenemos la manera de medir esas intervenciones a distancia con las mismas herramientas. Igualmente, también podemos estar monitoreando cómo está la evolución del paciente de acuerdo pues, a los diversos paraclínicos que podemos apoyar o que podemos solicitar en estos pacientes. Y adicional a eso, pues todas las herramientas tecnológicas también nos van a permitir hacer un seguimiento estricto con el paciente. Las recomendaciones son las mismas si el paciente es nuevo en el programa de rehabilitación cardíaca o si el paciente ya se encontraba asistiendo al programa. Entonces, realmente esta es una herramienta que a pesar de la coyuntura podemos utilizar ampliamente en nuestros pacientes. Esta tabla la trajimos para mostrarles que los pacientes tienen a su disposición ciertos recursos electrónicos que también les van a permitir educarse. Si recordamos un paciente educado, pues nos va a facilitar muchísimo a nosotros nuestra labor. La desventaja de todos estos recursos electrónicos que les mostramos aquí es que no todos están en español, solamente hay una herramienta en español, pero pues digamos que tenemos esto a nuestra disposición o en cierta medida podemos crear algún tipo de material educativo para seguir orientando a nuestros pacientes. Y le doy la palabra a la doctora Mónica. Bueno, muy buenos días a todos. Pues primero agradecerle a los residentes la invitación, en especial a Carolina. Y lo segundo es que en este momento... No veo la pantalla de la presentación. Carolina, no sé si me puedes colaborar con eso o muy... Ahí está, doctora, ¿sí? No veo la presentación. Doctora, señala la pantalla de Carolina con un pin que aparece ahí. Ok, ya, se me ha perdido. Ok, bueno, muy bien. Bueno, un poquito como lo que en la discusión y a lo que estamos pensando. Bueno, nosotros a partir del 27 de marzo tuvimos que dar el cierre de todo lo ambulatorio en el servicio de rehabilitación, incluyendo, por supuesto, rehabilitación cardíaca. Desde ese momento empezamos a pensar la posibilidad de tener una forma de telesesión de rehabilitación cardíaca, que fue como la denominamos, y buscar la manera de podernos comunicar con nuestros pacientes y sus familias. ¿Cómo empezamos? Tuvimos dos modalidades, la forma de videollamada o llamada telefónica. No hacemos la sesión con ejercicio activo en tiempo real. Quiero que quede eso muy claro, porque eso requiere una serie de condiciones y sobre todo por la necesidad de los pacientes. Es decir, nosotros hacemos más, es una aproximación desde el punto de vista educativo. Sí tenemos una parte de ejercicio, pero no hacemos ejercicio aeróbico activo. Entonces, consideramos, como les decía, la videollamada o llamada telefónica. Empezamos con los pacientes que son conocidos por nosotros desde fase 1, fase 2 o fase 3 que estaban asistiendo al programa de rehabilitación cardíaca. La forma en que el paciente reconoce que pues, esta modalidad pues depende de la forma en que él pueda tener acceso a la tecnología. Bueno, eso pasa. Gracias. Nosotros desde el punto de vista del modelo de intervención por videollamada utilizamos la plataforma realmente empezamos con otro tipo de plataforma, pero ciertas aseguradoras querían que fuera Microsoft Teams, lo cual ha funcionado muy bien para nosotros. El paciente recibe una invitación a través de nuestra plataforma
Él se conecta y la duración de cada una de estas sesiones es aproximadamente de 1 hora para la videollamada. En promedio estamos teniendo 10 pacientes por grupo y los pacientes que no tienen la posibilidad de la videollamada, la llamada telefónica que está entre 15 a 20 minutos. ¿Me la pasas? Exacto. Bueno, muy bien. Esta intervención la está haciendo el médico fisiatra. El médico fisiatra es el que lleva a cabo la sesión. Es una cosa que se tomó como en cuenta para que tuviéramos, digamos, una mejor aceptación por parte de las aseguradoras, quienes consideraron y pidieron que tendría que ser el médico fisiatra quien debe hacer la intervención. Solamente él es el que lleva a cabo la sesión tanto de videollamada como la llamada telefónica, pero sin embargo, como hacemos en rehabilitación cardíaca, tenemos el apoyo interdisciplinario si se requiere por parte de fisioterapia, de terapia ocupacional, de enfermera jefe y de cardiología en caso necesario. Siempre la sesión empieza con todas las indicaciones que el gobierno y el Ministerio de Salud y Protección Social nos han hecho acerca de la pandemia COVID-19. Damos todas las recomendaciones que estamos dando incluso aquí durante las sesiones presenciales y con el mensaje principal de quedarse en casa. Bueno, realmente lo que estamos haciendo es una sesión por semana donde tenemos diferentes temas relacionados con, por ejemplo, lo que tiene que ver con hipertensión arterial, lo que son las enfermedades cardiovasculares, lo que tiene que ver con alimentación saludable, prescripción del ejercicio, actividad física. Tenemos una sesión de cómo ellos deben la presión arterial correctamente, todo lo que tiene que ver con obesidad, falla cardíaca, estrés, depresión, con técnicas de relajación, o sea, son los diversos temas que nosotros normalmente en los programas de relajación cardíaca y tienen que ver con una modificación del estilo de vida saludable. Siguiente. En cuanto tenemos un video de ejercicios, pero este video pues está desarrollado con el fin de fortalecer, digamos que recuerde cómo debe hacer su calentamiento y enfriamiento, parte fundamental y el ejercicio que tiene que hacer en casa de caminatas. Algunos tienen algunos equipos a los cuales les damos recomendación como una prescripción máxima siempre bajo una intensidad moderada, un poquito tendiendo más hacia una prescripción del 60% de su frecuencia cardíaca máxima, de evitar cualquier complicación. Y por vía de correo electrónico todos los pacientes reciben los ejercicios para que recuerden cómo deben hacer pues estas dos fases del ejercicio como tal. Ya al final de la sesión siempre preguntamos el estado clínico del paciente para tener en cuenta cómo se está sintiendo, si tiene alguna sintomatología en especial y empezamos a hacer como la respuesta a todas las preguntas que ellos tienen frente a lo que están viviendo en este momento en la pandemia. Tanto en grupo, cuando lo tenemos en la videollamada, como individualmente con las llamadas telefónicas. Participa siempre un familiar, digamos que siempre haya un familiar acompañando y como tenemos niños que somos con patologías, generalmente son de correcciones de malformaciones congénitas o síncope neurocardiogénico, obligatoriamente tiene que estar acompañado por un adulto para que reciba toda la información. Nos exige la aseguradora que tengamos un registro en la historia clínica. Nosotros hicimos una plantilla exclusiva para la sesión de rehabilitación cardíaca y eso es una responsabilidad del médico oficial. Entonces, siguiente. Entonces, finalmente, eso es lo que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros desde hace un tiempo atrás estábamos haciendo un proyecto de telerehabilitación cardíaca que desafortunadamente no lo tuvimos para este momento porque una de las cosas que teníamos
como barrera para poderlo establecer, pues es la parte económica, porque esto requiere pues todo un proceso de inversión económica en tecnología. Y lo segundo, porque a partir de la Secretaría de Salud nos exigían una serie de condiciones para poder darse la habilitación. Y una de esas era que el paciente tenía que estar en una IPS, no nos permitían que se hiciera toda esta telerehabilitación cardíaca como debería ser desde las casas, sino que tendría que estar en un sitio con el fin de salvaguardar pues, la seguridad del paciente, lo cual a mí me parece muy bien. Pero como ustedes han visto en todos los comunicados del ministerio y las resoluciones y los decretos, ya eso ha cambiado, ya esta pandemia, lo cual ha permitido que se puedan habilitar algunas formas de telemedicina y pues la pandemia por lo menos ha permitido que esas condiciones sean un poquito más accesibles. Entonces, quiero decirles que pues desde 1979 se hizo el primer estudio con respecto a lo que era la telerehabilitación cardíaca. Hoy en día tenemos muchísimos dispositivos que nos van a permitir transmitir el monitoreo electrocardiográfico, que es lo que más quisiéramos nosotros tener cuando el paciente está haciendo su ejercicio. Obviamente la potencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, que son como algunos de los parámetros que para nosotros son importantes mientras el paciente hace el ejercicio, lo cual va a ser en un tiempo real y por supuesto por un monitoreo transtelefónico a nuestra institución. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esta forma de telerehabilitación cardíaca? Pues obviamente mirar cómo está la estabilidad clínica para saber también si el paciente tiene adherencia a su tratamiento, el monitoreo de su ejercicio, el poder hacer la modificación de factores de riesgo y dar una retroalimentación al paciente en tiempo real, que es lo más importante, y supervisar las sesiones de ejercicio que nosotros en nuestro proyecto inicial, y pues la idea es poderlo llevar a cabo más adelante, tuvimos en consideración que fueran pacientes que tuvieran un riesgo cardiovascular, o sea, de hacer un evento durante el ejercicio que fueran de bajo riesgo. O sea, tenemos un grupo de pacientes que son de alto riesgo, que realmente esta modalidad nos preocupa un poco para llevarla a cabo. ¿Siguiente? Bueno, y como ya lo presentaba, pues Carolina, existen muchos artículos que hablan de la importancia de la rehabilitación cardíaca que se lleva a cabo en casa. Esto lo que más buscamos nosotros es, por supuesto, expandir el alcance de los programas de rehabilitación cardíaca y promover la adherencia a los programas de rehabilitación. El grave problema que tenemos en rehabilitación cardíaca es que hay muchos pacientes que tienen múltiples barreras que no les permiten tener acceso al programa dentro de la institución y que tienen que ver, por supuesto, con la parte económica, con la lejanía, los problemas de transporte y por la forma de que se hace la contratación. El señor vive en Chía, pero tiene la EPS contratado con la carga infantil, pues es muy difícil realmente que el paciente acceda a este tipo de servicios y obviamente que pueda continuar adherido al programa. Entonces, esto es una forma, pues, dentro de todas las cosas que la pandemia, pues, ayudará a cambiar en nuestras vidas, y es que sea como sea, nosotros de alguna manera tenemos que hacer este tipo de programas, continuar con lo que estamos haciendo, pero sí mejorar este sistema o este modelo de intervención que podría ser la forma de telerehabilitación cardíaca con la transmisión de todas las variables que necesitamos evaluar durante el ejercicio. Siguiente. Entonces, el modelo de telerehabilitación cardíaca que nosotros estamos pues trabajando y que es la anterior, Carolina, y que buscamos se haga, es que tengamos un centro de monitoreo donde estaría el médico fisiatra mirando en la pantalla todas las señales de signos vitales, como les decía, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, y la transmisión del electrocardiograma con un diligenciamiento de un cuestionario para saber cómo se encuentra el paciente antes de empezar el ejercicio y iniciar su programa de rehabilitación en tiempo real, como les digo, con la transmisión de todas estas señales, luego tomar esos signos nuevamente durante
el pico, en el momento máximo del ejercicio, estar evaluando los pacientes en tiempo real, como les comentaba, pues sería un grupo a la vez con un número establecido de pacientes que no puede ser muy grande, pues mientras que nosotros empezamos y tomamos la experiencia y terminar la sesión también con ya la transmisión de los signos de frecuencia cardíaca, tensión arterial y pues su monitoreo electrocardiográfico continuo. Esto nos va a permitir pues saber cómo se está comportando el paciente durante el ejercicio, de igual manera poder establecer toda la asesoría de la modificación de los factores de riesgo y así estar estableciendo constantemente la seguridad del paciente, que es lo que más nos preocupa a nosotros en este momento. Siguiente, entonces este tipo de modelos, pues que ha mostrado muchos, muestran que tienen mejores resultados clínicos como desenlaces en la modificación, por supuesto, de algunas variables que nos están indicando que el paciente está adherido al programa. Para algunos estudios tiene reducción de costos, es algo que hay que mirarlo porque para nosotros es un poco costoso tener toda esta tecnología. Va a permitir una mayor cobertura del paciente, como les comentaba, pacientes sin acceso. Hay muchos pacientes que no tienen programas de rehabilitación cardíaca cercanos por las áreas geográficas tan lejanas. La idea nuestra es que el programa de telerehabilitación cardíaca no puede desplazar a los programas tradicionales. Solamente sería para estos pacientes que no tienen acceso, que les queda muy difícil llegar a las instituciones, que por una serie de condiciones no podrían estar en un centro de rehabilitación cardíaca intrahospitalario o en un ambulatorio, sino que estos pacientes se beneficiarían y tendríamos un grupo de pacientes que daríamos mayor cobertura y el otro grupo de pacientes y sobre todo de mayor riesgo son los que continuarían viviendo a los sitios de rehabilitación cardíaca. Mayor adherencia al programa de rehabilitación cardíaca, pues Carolina también ya lo presentó. Obviamente, pues esto va a permitir que el paciente desde su casa pueda tener unas condiciones que le permitan tener mayor continuidad al mismo. Y es una cosa de la que hemos visto nosotros con estas llamadas telefónicas, realmente la gratitud y la alegría y sobre todo que los estamos acompañando es muy grande tanto para el paciente como su familia. Los pacientes se sienten que se les está cuidando a pesar de la pandemia y realmente agradecen a la institución que hayamos podido tener esta forma de conexión con ellos. ¿Siguiente? El asunto con respecto a volver a reiniciar nuestros programas, ¿cierto? Es un poco complicado porque esto es una gráfica que creo que muchos de ustedes conocen y es como el problema que tenemos con el ejercicio es la mayor aerolización que se tiene por parte de la persona. Para muchos autores, uno necesita por lo menos 4 metros de distancia cuando alguien está trotando, 8 metros de distancia cuando alguien está corriendo y casi 20 metros de distancia cuando están montando en bicicleta, porque la aerolización, cuando uno está haciendo ejercicio, como les digo, es mucho mayor, y como ven ustedes, pues la estela es mucho más grande y eso haría que sin saber uno si alguien está contagiado, pues haría que se dé mayor contagio a las otras personas. Siguiente. ¿Qué futuro tenemos? Pues está como complicado poder en este momento decir que podemos abrir los programas de rehabilitación de forma ambulatoria. Realmente creemos que en el momento no es lo ideal. Tenemos todavía muchos pacientes que están muy bien guardaditos en casa por el aislamiento obligatorio y esto ha permitido reducir el contagio de los pacientes. La gran mayoría de nuestros pacientes son mayores de 65 años. Sabemos, como ya se mostró en la presentación de Carolina, pues obviamente las enfermedades cardiovasculares son los de pacientes con mayor riesgo para tener el contagio. Entonces, y con las disposiciones, ayer salió un documento nuevo del Ministerio de cómo serían las sugerencias para poder abrir
los servicios ambulatorios, pues se tiene una serie de condiciones y ellos siguen estimulando mucho que se le dé atención a los pacientes en forma domiciliaria, lo cual me parece también un poquito complicado, continuar con la forma de telemedicina, porque se requerirían muchas condiciones para que un paciente volviera a un programa de rehabilitación cardíaca como por ejemplo los tradicionales que nosotros tenemos, donde estamos en un sitio cerrado, que podríamos mantener el distanciamiento social de 2 metros, no tenemos ningún inconveniente, donde podríamos tener menor número de pacientes, pero que tendríamos que estar muy seguros que ni los pacientes ni nosotros pues tenemos las pruebas positivas. Creo que una de las maneras sería poder establecer en un momento determinado cuáles serían las condiciones y qué tipo de pruebas son las que necesitaríamos para establecer que el paciente o ya tuvo la infección o ya le pasó la infección o está completamente sin infección. Y eso está basado, me parece a mí, que tiene que ser con las pruebas que tenemos ahorita de PCR y que se tiene que ver con anticuerpos de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que en un momento determinado, según su positividad o negatividad, nos podría estar diciendo, pues tener un significado clínico en cuanto a qué sería el momento en que el paciente se encuentra con respecto a la infección de coronavirus. Por el momento nosotros no tenemos pensado abrir de forma ambulatoria, tenemos que esperar hasta que miremos con calma todo lo que el ministerio está determinando y por supuesto lo que las directivas, así como el grupo de epidemiología, infectología, tengan a bien hacer para el reinicio de los programas ambulatorios en la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por su intervención. Y pues agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy. No sabemos si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias, doctora. Gracias por la participación y por la invitación. Muchas gracias. Que tenga un buen día.